Hola, bienvenidos al sabor de tu mirada. En este video hablaremos sobre los pensamientos intrusivos. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento inapropiado o perturbador que no puedes sacar de tu mente? Si es así, no estás solo. Los pensamientos intrusivos son muy comunes y pueden ser muy angustiantes. Pueden ser pensamientos negativos, perturbadores o incluso violentos, y a menudo parecen aparecer sin previo aviso. Estos pensamientos se conocen como pensamientos intrusivos. Imaginen a alguien que siempre ha sido una persona amable, cariñosa y pacífica. Pero un día, esa persona comienza a experimentar pensamientos sobre hacerle daño a alguien. Se siente aterrorizada por estos pensamientos y no sabe qué hacer al respecto. Se pregunta si está perdiendo la cordura o si se está convirtiendo en alguien peligroso. Este caso es solo un ejemplo de cómo los pensamientos intrusivos pueden afectar a cualquier persona, sin importar su edad, género o antecedentes. Pueden ser perturbadores, confusos y a menudo se sienten fuera de nuestro control. Pero hay esperanza. A través de la comprensión y la aplicación de las estrategias de manejo de los pensamientos intrusivos, podemos aprender a lidiar con ellos y llevar una vida plena y significativa. Así que, quédate con nosotros y exploremos juntos el mundo de los pensamientos intrusivos y qué podemos hacer para lidiar con ellos. ¿Qué son los pensamientos intrusivos? Los pensamientos intrusivos son pensamientos no deseados, perturbadores y recurrentes que pueden aparecer sin previo aviso y que son difíciles de controlar. A menudo, estos pensamientos no tienen relación con nuestras verdaderas creencias o deseos y pueden provocar malestar emocional significativo. Por ejemplo, tú que siempre has sido muy cuidadoso y responsable en tu trabajo, te asignan una tarea complicada y de alta responsabilidad. Logras terminar lo indicado, pero en tu mente empiezan a aparecer frases como: ¿qué pasa si cometí un error y nadie lo notó? O si cometí un error, podría perder mi trabajo y mi reputación. Estos pensamientos te distraen durante todo el día y comienzan a afectar tu capacidad para realizar tu trabajo de manera efectiva. A medida que pasan los días, estos pensamientos se vuelven cada vez más frecuentes y difíciles de ignorar. Te sientes abrumado y comienzas a creer que has cometido un error, sin ninguna evidencia que lo respalde, incluso si efectivamente no has cometido ningún error. Es importante diferenciar entre los pensamientos intrusivos y las obsesiones. Las obsesiones son pensamientos recurrentes que te hacen sentir ansioso y que te obligan a realizar ciertas acciones para sentirte mejor. En cambio, los pensamientos intrusivos son pensamientos que aparecen sin ser invitados, pero que no tienen ningún tipo de compulsión asociada. ¿Por qué surgen los pensamientos intrusivos? Los pensamientos intrusivos pueden ser causados por diversos factores, incluyendo trastornos de ansiedad, trauma y estrés. La ansiedad es una de las causas más comunes, ya que el estrés y la preocupación pueden aumentar la actividad en el cerebro y hacer que los pensamientos intrusivos sean más frecuentes. Los trastornos de ansiedad, como el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, y el trastorno de estrés postraumático, TEP, también pueden causar pensamientos intrusivos. El trauma también puede ser una causa común. Las personas que han experimentado algún tipo de trauma pueden tener recuerdos intrusivos o flashbacks que les impiden concentrarse en otras cosas. Además, las personas que han sufrido abuso, violencia o agresiones también pueden experimentar pensamientos intrusivos relacionados con estos eventos traumáticos. Es importante tener en cuenta que los pensamientos intrusivos también pueden ser una respuesta normal del cerebro a situaciones estresantes. El cerebro está diseñado para detectar y responder a las posibles amenazas, por lo que puede generar pensamientos intrusivos para mantenernos alerta y preparados ante cualquier peligro potencial. Por ejemplo, imagina que estás caminando solo por una calle oscura durante la noche. En esta situación,
es común que el cerebro genere pensamientos intrusivos sobre la posibilidad de ser atacado. Es posible que frases como ¿y si alguien me está siguiendo? ¿Qué pasa si me atacan? ¿Qué pasaría si no puedo defenderme? ¿Qué pasa si me roban todo lo que tengo? ¿Qué pasaría si me secuestran? Estas frases intrusivas son comunes en situaciones en las que nos sentimos vulnerables o en peligro y pueden ser una respuesta natural del cerebro para prepararnos para posibles amenazas. ¿Cómo me afectan este tipo de pensamientos? Los pensamientos intrusivos pueden ser muy perturbadores y causar una gran cantidad de ansiedad y malestar emocional. Pueden hacer que te sientas atrapado en un ciclo de pensamientos obsesivos, lo que puede afectar tu capacidad para concentrarte, realizar tareas cotidianas y disfrutar de la vida. Algunos de los efectos negativos más comunes incluyen ansiedad y estrés. Los pensamientos intrusivos pueden aumentar la ansiedad y el estrés, ya que puedes sentirte abrumado y preocupado por la frecuencia y la intensidad de estos pensamientos. Aislamiento social. Las personas que experimentan pensamientos intrusivos pueden sentirse aisladas y solas, ya que pueden tener miedo de compartir sus pensamientos con los demás por temor a ser juzgadas o malinterpretadas. Baja autoestima. Los pensamientos intrusivos también pueden afectar la autoestima de las personas, haciéndolas sentir inseguras, avergonzadas o incluso desesperadas. Problemas de sueño. La ansiedad y el estrés asociados con los pensamientos intrusivos pueden dificultar el inicio y la duración del sueño. Este tipo de pensamientos también pueden interrumpir el sueño durante la noche y hacer que sea más difícil conciliarlo. La falta de sueño puede tener un impacto negativo en el sistema cognitivo al despertar, lo que puede llevar a un aumento de los pensamientos intrusivos. Este efecto puede generar un ciclo vicioso en el que la falta de descanso perpetúa la aparición de pensamientos no deseados, lo que a su vez dificulta conciliar el sueño y empeora la calidad del descanso. Un ejemplo de cómo los pensamientos intrusivos pueden afectar a una persona es el caso de Alicia, una mujer joven que experimenta pensamientos negativos sobre su pareja. Ella se preocupa constantemente de que ésta pueda estar engañándola, incluso sin evidencia de que esto sea cierto. Estos pensamientos la hacen sentir ansiosa e insegura, lo que la lleva a increpar a su pareja constantemente por cosas que no son ciertas, afectando su capacidad para confiar y disfrutar de la relación. ¿Se pueden manejar los pensamientos intrusivos? Recuerda que no existe una solución única para todos. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra, por lo que es importante experimentar con diferentes estrategias. Por esta razón te dejo 6 estrategias para lidiar con los pensamientos intrusivos, las cuales te pueden ayudar. Número 1. Reconoce y acepta tus pensamientos. Aceptar que tienes pensamientos intrusivos es el primer paso para manejarlos. Trata de no juzgarte a ti mismo y recuerda que estos pensamientos no te definen como persona. Número 2. No te resistas a los pensamientos. Intentar luchar contra estos pensamientos puede empeorarlos. En lugar de ello, trata de permitir que los pensamientos vengan y se vayan sin resistirte a ellos. Permítete sentir los sentimientos incómodos que puedan provocar, pero sin engancharte a ellos. Número 3. Practica la atención plena. La atención plena es una práctica que implica prestar atención consciente al momento presente, sin juzgarlo. Al practicar la atención plena, puedes aprender a observar tus pensamientos intrusivos sin dejarte llevar por ellos. Número 4. Haz ejercicio y cuida tu salud. El ejercicio regular, una dieta saludable y el sueño adecuado pueden ayudarte a reducir el estrés y la ansiedad, lo que a su vez puede reducir los pensamientos intrusivos. Número 5. Busca ayuda profesional. Si los pensamientos intrusivos están afectando seriamente tu vida diaria o causando malestar emocional significativo, busca ayuda profesional.
Un psicólogo o psiquiatra puede trabajar contigo para identificar la causa de tus pensamientos y desarrollar un plan de tratamiento efectivo. Número 6. Utiliza técnicas de relajación. La relajación puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés asociados con los pensamientos intrusivos. Intenta practicar técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o el yoga. Así concluimos nuestro video sobre los pensamientos intrusivos. Esperamos que hayas encontrado útil la información presentada y que puedas aplicar algunas de las estrategias discutidas para manejar mejor tus propios pensamientos intrusivos. Recuerda que estos pensamientos son una experiencia común y que no estás solo si los experimentas. Si sientes que tus pensamientos están afectando seriamente tu vida diaria, es importante que busques ayuda profesional. Nos encantaría saber tus pensamientos y opiniones sobre este tema. Por favor, deja tus comentarios y comparte tus experiencias. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, activar la campanita y dejar tus comentarios. Además de compartirlo con tus amigos y familiares que puedan estar interesados en este tema. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido relacionado con el desarrollo personal y profesional. Nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas.